¿Qué es un proceso? Un proceso es cuando algo no está terminado. ¿Sí? Un proceso es un tiempo de cambio donde se sacan y ponen cosas con el fin de perfeccionarlas. Por ejemplo, si yo digo que este micrófono está en un proceso, significa que lo están armando, que lo están ensamblando y todavía no está terminado. Si está en un proceso, está en la cinta de producción, le están poniendo la pila, el plástico, etc. ¿No? Un proceso es cuando algo no está terminado, y un proceso es un tiempo de cambios donde se sacan y ponen cosas con el fin de perfeccionarlos. La palabra de Dios en Filipenses 1:6, vamos a buscar Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice que Dios comenzó en nosotros una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de que o nos vayamos con Él o Él venga por nosotros. ¿Sí? Entonces habla acá de que estamos en un proceso. Dice que Dios comenzó con nosotros, nos agarró y empezó un proceso en nuestra vida. ¿Sí? Dios comenzó a hacer algo. Si estás acá es porque Dios empezó a hacer una buena obra en nuestra vida, pero nadie está completo, nadie llegó a su final, porque cuando lleguemos al final ya nos vamos a ir con Él. ¿Sí? Entonces, estamos en un proceso y el título es No mueras en el proceso. Yo verás por qué podría morir en el proceso. Esta noche quiero que veamos 3 razones por las que podría morir en el proceso. ¿Sí? Cuando hablo de morir en el proceso me refiero a no alcanzarlo. ¿Sí? A que si el micrófono está en el proceso se caiga, no sirva más, termine en un tacho de basura y no sirva. Hablo de que no lleguemos y que nos apartemos del Señor. Por eso hablo de no morir en el proceso. Vamos a ver 3 razones por las que podría morir en el proceso. Y para entender más sobre el proceso, quiero que veamos un poco la historia del desierto. ¿Sí? Esta historia comienza cuando Dios ve el sufrimiento de su pueblo. ¿Sí? Para que se pongan en contexto, ¿cuántos vieron la serie de Moisés hace un tiempo? Bueno, Dios ve, escucha y presta atención al sufrimiento de su pueblo, entonces levanta a Moisés para que los libere. Dios con su mano poderosa libera a Israel, ¿sí? Con las plagas, pero cuando cruzan el mar no llegaron a la tierra prometida, sino que había un desierto. ¿Por qué el desierto es conocido? Yo me puse a pensar, ¿por qué el desierto es conocido como el proceso? ¿Saben por qué? Porque el desierto es un lugar de transición entre la libertad y la promesa. ¿Sí? Entre que Dios los hizo libres, a que llegaron a la tierra prometida, ese proceso es el desierto. ¿Sí? Pero ¿saben algo? El pueblo murió en el desierto. Buscame el número 2665, Nati, por favor. Ellos números 2665. El cuarto libro de la Biblia. Entonces, Dios ve a su pueblo en el sufrimiento, los libera y los quiere llevar a la tierra prometida. Hasta iba todo bien, pero había un pequeño problema que era un desierto que tenían que cruzar. Y saben, el desierto no era largo. Y ellos estuvieron 40 años en el desierto. Pero no lo pudieron cruzar, dice, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. ¿Sí? El pueblo que Dios liberó murió en el desierto, salvo Josué, Caleb y los menores de 20 años. ¿Sí? Los únicos que los cruzaron fueron Josué, Caleb y todos los menores de 20 años. Toda esa generación murió en el desierto. Por eso quiero hablar de no morir en el proceso. El desierto, como dije, representa el proceso de nuestra vida, porque es el proceso, es el tiempo entre que somos libres y recibimos las promesas del Señor. En el
En el desierto ellos tenían la mano de Dios en todo lo que necesitaban. Y esto me llamó la atención. Quiero que pensemos un momento juntos. Si a vos te dicen, tenés que ir a China, tu tierra prometida es China, lo que Dios tiene para tu vida es China, pero te doy la ropa, te doy el pasaje, te doy el hotel, te doy el remis de acá al aeropuerto, ¿cuál sería el problema? Ninguno. Lo que hay que hacer es hacerlo. ¿Se entiende? Ellos tenían que cruzar el desierto, pero cuando necesitaban agua, Dios les daba agua. Cuando necesitaban comida, todos los días, ¿sí? Las mujeres, en el desierto ellos tenían maná del cielo, pan del cielo. Dice que unas aves a la tarde le traían carne, ¿sí? Comían el maná del cielo. Dice que su ropa y sus calzados no se gastaban, Dios de forma sobrenatural permitía que su ropa le durara. En el desierto hace calor, pero ellos tenían una nube que los protegía del sol. Y en la noche en el desierto cambia totalmente y hace extremado frío, pero tenían una nube de fuego que los cubría del frío. O sea, no tenían necesidad de agua, ni de pan, ni de carne, ni de ropa, ni de frío, ni de calor. En el desierto Dios los proveía de todo. Amén. Entonces, todo esto lo va a encontrar en el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pudieron cruzar el desierto? ¿Por qué no podían cruzar el desierto si era un camino corto y no les faltaba nada? Esa fue mi gran pregunta. Ellos no pudieron pasar el proceso aunque Dios les daba todo. ¿Por qué? ¿Me va siguiendo? Amén. Porque el desierto pone a prueba dos cosas. El desierto, en primer lugar, pone a prueba el corazón. Amén. El desierto pone a prueba el corazón. Ellos, por no pasar esta prueba, dieron vueltas en círculos 40 años. Que no demos vuelta en círculo por no entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Que podamos realmente cruzar y llegar a lo que Dios quiere. Amén. Miren, ¿cuál era el problema del corazón? El corazón del pueblo estaba puesto en la necesidad y no en la promesa. Su corazón estaba en la tierra. Ellos todo el tiempo se quejaban, todo el tiempo murmuraban, todo el tiempo decían que estaban mejor en Egipto. No confiaban en el Señor, no anhelaban la promesa del Señor. ¿Sí? Cuando mi corazón está en la necesidad, en que me falta esto, me falta lo otro, que aquel esto, que aquel el otro, cuando estoy metido en el mundo de sus deseos, siempre voy a estar dudando y quejándome. Cuando yo escucho a personas que me dicen, uy, desde que vengo a la iglesia estoy re bien. Bueno, entonces cuando pases por una prueba y andes mal, no venís más. No se trata de eso. Se trata de que hay algo mucho más grande. Que Dios tenía algo mucho más grande para ellos, pero ellos solo veían la necesidad, solo veían el desierto. Éxodo 17:7. Cuando mi corazón esté en la necesidad, siempre voy a estar dudando de Dios. ¿No te ha pasado que se te rompe algo? Ay, Dios no me ama, Dios me dejó, o no te pasa algo, Dios ya no está conmigo, porque eso es dudar de Dios por poner los ojos en la necesidad. Miren lo que dice acá. Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Acá le faltaba agua, si usted lee el contexto. Dice, ¿está Jehová con nosotros o no? Dudaban si Dios estaba o no con ellos. Ahora, ¿no recordaban que Dios los liberó con las plagas, que abrió el mar? Era la misma gente que vio el milagro. Y dudaban de Dios porque no tenían agua y Dios ya le había provisto de otras cosas. Pero el corazón, cuando no está puesto en Dios y en sus promesas, todo le es insuficiente. Dios te va a ver. Yo veo gente en la iglesia que hace 3 años estaba destruida, hoy está muy bendecida, pero sin embargo, vos, cuando hablas, siempre está como que le falta algo. Pero no te acordás que hace 3 años atrás estaba así. No lo recuerdan, es como que la mente humana es así. Siempre está pensando en algo más, en lo que le falta, en lo que no tiene. Y así el enemigo roba nuestro corazón y damos vuelta en círculos. Por eso el desierto no lo cruzaron aunque tenían todo, por no tener su corazón puesto en la promesa, sino en la necesidad. Cuando uno lee la historia del Éxodo, es evidente que su corazón no estaba en Dios. Es muy fácil ver en Éxodo que su corazón no estaba en Dios.
no miraban más allá. En nuestra vida y procesos Dios siempre va a ser fiel a todas nuestras necesidades. Pero Dios nos llamó para algo más grande y en eso debemos enfocar. Podríamos citar textos, ¿sí? Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, que Dios nos va a proveer todo lo que nos falte, ¿sí? Pero quiero que sigamos un poco con esto. En el desierto ellos no tenían que hacer nada. Perdón, cuando ellos fueron libres, ellos no tuvieron que hacer nada. Fue la mano de Dios la que los liberó. O sea, ellos al desierto cayeron de regalo. ¿Sí? Ellos no pelearon, ellos no hicieron nada. Dios con su mano poderosa los liberó, ¿sí? de Egipto, y ellos llegaron al desierto, pero en el desierto había un problema, ahora le tocaba a ellos. Y esto pasa en nuestra vida. Vos venís a una iglesia, ¿no? De pronto el Señor toca tu corazón, te empieza a liberar, te empieza a transformar y es todo hermoso. Pero es una obra de Dios. Amén. Es algo sobrenatural que Dios empieza a hacer en tu vida. Pero hay un problema. Al poco tiempo Dios te libera y te larga el proceso de la vida, ¿no? Y ahí es donde ahora te toca a vos. Amén. Las batallas en el desierto, las peleas de la fe, son nuestras. ¿Sí? En el desierto ellos tenían que ponerse a confiar en el Señor, a conquistar la tierra prometida por la fe. ¿Sí? Y en la esclavitud era un regalo de Dios. Y esto pasa en nuestra vida. Para ser libres, Dios actúa en nosotros, pero para vencer los procesos, nosotros tenemos que pelear la batalla. Amén. Porque a veces venimos a la iglesia, Dios nos libera y después queremos que Dios siga haciendo todo. ¿No? Pastor, vengo a la iglesia, Dios llenó mi corazón, me sacó esto, lo otro, pero ahora no me da aquello. Bueno, ora, hermano. Ahora le toca empezar a orar. Amén. Ahora le toca empezar a leer la Biblia. Amén. No es que, como digo la otra vez, bueno, lo del Estado. Esto es así. Nosotros una vez que cruzamos, que Dios nos libera, nos corresponde a nosotros pelear las batallas. La tierra prometida estaba llena de gigantes. Y Dios no los mató por eso. O sea, Dios los mandó a que ellos tuvieran fe y Él les iba a dar la victoria. Pero ellos tenían que tener la fe, tenían que ir, tenían que ponerse enfrente del enemigo, confiando en que el Señor iba a ser fiel. ¿Me entienden esto? En el desierto nos toca a nosotros ponernos a trabajar en la fe y obedecer al Señor. Lo segundo que prueba el desierto, prueba el corazón y prueba la fe. ¿Por qué? Búscame mientras, Nati, por favor, Números 14:24. Dios probó su corazón, que como dijimos no estaba puesto en Dios, pero también probó su fe, porque los únicos dos que cruzaron fueron los que creyeron en el Señor. Amén. ¿Sí? Los únicos dos que entraron fueron los que tuvieron la fe de creer que Dios le iba a dar la victoria. O sea, en el proceso yo tengo que tener fe de que Dios me va a dar la victoria. Y ellos decían, pero parecemos langostas delante de los enemigos. Pero los dos que creyeron fueron los dos que llegaron y que vencieron a los gigantes. ¿Sí? Para ponerlos un poquito en la historia, por si alguno no la sabe, cuando ellos se acercan a la tierra prometida, envían 2 espías para ver la tierra si era como Dios había dicho. Vuelven los espías y dicen, la tierra es tal cual Dios dijo. Fluye leche y miel, es hermosa, todo era precioso. Pero dice, pero hay un problema, ya está conquistada, hay ciudades gigantes, las personas que viven son gigantes, son guerreros. Pero de esos 12, 2, Josué y Caleb, tuvieron la fe de decir, Dios nos va a dar la victoria, vayamos y tomemos la tierra que Dios nos prometió. Pero los otros 10 y el pueblo dijeron, lo quisieron apedrear, dijeron, ustedes están locos, nos van a matar, ¿no? Y ahí es donde Dios dice, bueno, los que no creyeron no van a entrar. Por eso el desierto prueba la fe. Mira acá, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, o sea, me creyó, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. O sea, Dios le permitió a Josué y Caleb entrar porque ellos tuvieron la fe de creer que Dios le iba a dar la victoria. Entonces, la primera razón por la que podría morir en el proceso, habiendo aprendido del desierto, es por no tener el corazón puesto en Dios y no creer que Él va a cumplir lo que promete. La primera razón por la que puedo morir en el proceso es por no tener el corazón puesto en Dios, tenerlo en la necesidad como el pueblo, y no creer que Dios me va a dar la victoria, que Dios va a pelear la batalla, que Dios va a darme lo que Él me prometió. Cuando yo no tengo el corazón en Dios,
conquistar lo que Dios me prometió es cuando muero en el proceso. ¿Se entiende? Amén. La primera razón es por no tener el corazón en Dios y no tener la fe de que podemos alcanzar lo que Él nos prometió. ¿Cuántos tienen el corazón en Dios y creen que Dios le va a dar lo que prometió? Amén. Es dudoso totalmente. Ahora, la segunda razón por la que podría morir en el proceso, esta me gusta mucho, es interesante, es por no entender los tiempos. No entender los tiempos muchas veces te llevará a perder la esperanza. No entender los tiempos te llevará a perder la esperanza. Te voy a dar un ejemplo. Los discípulos de Jesús, ¿cuántos se acuerdan de ellos? Amén. ¿Cuántos eran? 12. Ellos tenían esperanza y fe en Jesús, por eso lo seguían. Ellos veían todo lo que Jesús hacía, ¿o no? Amén. Ahora pasó algo. Ellos creían en Jesús, qué grande Jesús, iban para todos lados con Jesús, ese es mi discípulo, yo aprendo de él, voy a ser como él. Jesús lo apresan, lo llevan al juicio, lo crucifican y Jesús muere. Y los discípulos dijeron, uy, ¿y ahora? Ellos no entendían los tiempos. Ellos no entendían que iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué hicieron? Perdieron la esperanza y la fe. Dijeron, murió, ¿y ahora? Y volvieron a su vieja vida. Volvieron a la pesca, volvieron a donde estaban. Perdieron la esperanza por no entender los tiempos. Ahora, como usted sabe, Jesús resucitó. Y Jesús ahora dijo, uy, esto no entendieron nada. Los fue a buscar y dijo, muchachos, ¿no se acuerdan? Lo dice la Biblia. ¿No se acuerdan que le dije que iba a resucitar el tercer día para que se cumpla la Escritura? Y ahí, Señor, bueno, ahí se pusieron recontentos y recuperaron la fe y la esperanza. ¿Sí? Entonces, cuando yo no entiendo los tiempos, pierdo la esperanza. Esto está, leamos Lucas 24, 45. Porque en ellos pasó algo sobrenatural para entender los tiempos de Dios. No fue solamente que volvieron a ver a Jesús. Dice, cuando acá habla de que Jesús se encuentra con ellos y todo, miren lo que hizo Jesús por ellos. Entonces, dice, hay gente buscando, voy a dar un cachito, Lucas 24, tercer libro del Nuevo Testamento, 24, 45. Sucedió algo en los discípulos para entender los tiempos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. ¿Saben? Ahí el Señor les abrió la mente para que entiendan la palabra y entiendan lo que le iba a hacer. ¿Y saben qué? Lo entendieron. Porque Jesús les dijo, ahora esperen en Jerusalén. ¿Sí? Quédense acá hasta que reciban el Espíritu Santo. Y en Hechos vemos que ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Jesús se volvió a ir por segunda vez, ¿sí? Que se fue al cielo, ellos esta vez sí entendieron los tiempos y esperaron la promesa del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Amén. La primera vez, por no entender los tiempos, perdieron la esperanza y volvieron a sus viejas vidas, pero la segunda vez el Señor le abrió el entendimiento, entendieron los tiempos y esperaron la promesa del Espíritu Santo. Pero hay otros en la Biblia que no entendieron los tiempos y nos dejan una enseñanza. Saúl, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el primer rey de Israel, el profeta Samuel le dice, Saúl, vas a ir a la guerra, pero no vayas hasta no hacer un sacrificio a Dios. Y el único que podía hacer el sacrificio era el profeta Samuel. Entonces, ¿qué pasa? Saúl estaba ahí esperando a Samuel, imagínense esperándolo a hacer sacrificio, y el ejército enemigo se acercaba. Y los soldados de Saúl empezaban a huir por miedo. Y Saúl decía, Samuel no viene, se me están yendo, hay que hacer el sacrificio de Dios, porque me van los soldados, no tengo con qué pelear. Dice, lo hago yo. No esperó el tiempo, Saúl. Cuando Saúl hizo el sacrificio, viene justo el profeta Samuel. Dice, ¿qué error hiciste? Vas a perder tu reino, tu hiciste. Tenías que esperar. Dice, no, pero se estaban yendo. Vos tenías que esperar que yo llegue. Saúl no pudo esperar el tiempo de Dios. Abraham, Dios le prometió qué cosa a Abraham. Un hijo. Pero pasaban los años, el hijo de Abraham no llegaba. ¿No? Entonces Abraham dijo, bueno, lo voy a ayudar un poquito a Dios, me parece que era con mi ayuda. Dijo, voy a tener un hijo en vez de que con mi mujer que es estéril, que ahí venía el milagro, lo voy a tener con mi sirvienta. ¿Sí? Y tiene un hijo con la sirvienta, ahí no iba a haber problema, la otra no era estéril. Y nace Ismael. ¿No?
Ahora, después Dios le da a su hijo de la promesa, que es Isaac. Pero Ismael fue el dolor de cabeza más grande hasta el día de hoy de la humanidad, porque Abraham no supo esperar los tiempos de Dios. Fue la manera que tengo que ver con Saúl y con Abraham. Miren, no entender los tiempos puede llevarte a tomar un camino que no era el de Dios, como Abraham. No entender los tiempos puede llevarte a tomar un camino que no era el de Dios, como le pasó a Abraham. Puede llevarte a perder la esperanza, como los discípulos, y no entender los tiempos puede llevarte a pecar contra Dios por desobediencia, como Saúl. Es importante entender los tiempos de Dios. Ahora, ¿cómo los entendemos? Como veíamos por medio de la palabra revelada a nuestro corazón. Y también la palabra dice que cuando alguien en el campo va a sembrar, mira al cielo si va a llover o no. ¿Sí? Interpretaba también nosotros en el Señor, debemos mirar el cielo, preguntarle al Señor, Señor, es tiempo que haga esto, es tiempo que tome esta decisión. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que queramos debajo del sol tiene el día y la hora, todo lo vamos a tener. Tiempo de casarse, de reír, de llorar, todo. Pero lo importante es hacerlo en el tiempo de Dios. Consultemos al Señor, dejemos que nos revele con su palabra si es su voluntad, si no lo es. Que el Señor nos hable, debemos buscar estar alineados y entender los tiempos. Dice, Señor, no entiendo por qué estoy en esto, qué me está pasando. ¿En qué tiempo de mi vida estoy? Estoy en tiempo de estudiar, tiempo de servir, tiempo de hacer esto. Dejar que el Señor nos hable de qué tiempo estamos y qué tiempos van a venir. La iglesia del Señor tiene el privilegio de que el Señor nos revela sus tiempos, revela su voluntad. Debemos buscar los tiempos de Dios para no caer en esos tres errores. Perder la esperanza, cometer errores de equivocación y caer en pecado como Saúl. ¿Se entiende? Amén. Entonces la primera razón era por no tener el corazón puesto en Dios y no tener la fe. La segunda razón por no entender los tiempos. ¿Sí? Y la tercera y última razón, voy a ser breve porque quiero que oremos. La tercera y última razón por la que puedo morir en el proceso, la quiero explicar con algo que llamé inexplicablemente cerca. ¿Cómo entender lo inentendible? Le voy a contar una breve historia para entender la tercera razón. Un joven que tenía sueños de parte de Dios. ¿Sí? Él tenía sueños muy fuertes de parte de Dios, de lo que Dios iba a hacer con él. Era un joven especial y escogido, como vimos en el video, con una túnica de colores, el amado de su padre. Él era escogido y privilegiado. ¿Cómo podía entender ese joven soñador especial y escogido que injustamente fue vendido como esclavo, que injustamente fue preso? ¿Cómo podía entender que lo sacaron de su familia? Primero lo tiran a un pozo, le quitan su túnica, lo alejan de su familia, lo llevan a Egipto, en Egipto lo venden como esclavo, de esclavo pasa a preso, ¿sí? Por hacer las cosas bien. ¿Cómo puede entender ese joven soñador y especial que todo eso era parte de un plan? Me gustó el ejemplo de Sol la semana pasada, que la pastora le decía que todo ayuda para bien. ¿Sí? Muchas veces es muy difícil entender que todo ayuda para bien. ¿Cómo José podía entender que haber sido traicionado por sus hermanos, vendido, esclavo y prisionero, era con un propósito de Dios? ¿Cómo iba a entender José que él iba a ser el segundo hombre más importante de la tierra, que la sabiduría que Dios le iba a dar iba a salvar a la humanidad de la hambruna, que él iba a salvar a su familia del hambre, que él iba a tener una esposa, iba a tener hijos y que iba a ser económicamente bendecido en gran manera? ¿Cómo iba a ver todo eso si estaba preso y esclavo y lejos de su familia, que iba a volver a ver a su papá y a sus hermanos, que iba a tener 2 hijos? ¿Cómo podía ver eso, José? No lo podía ver. Pero sin embargo, José hizo algo especial. Por eso se llama inexplicablemente cerca. José, sin entender todo este proceso, siempre
estuvo cerca de Dios. Él fue fiel a Dios cuando parecía que Dios lo había abandonado. Cuando Dios nos responde, porque yo calculo que José en la prisión oraría, buscaría, cuando fue esclavo también, y tardó años en ver la promesa cumplirse. Si no fueron 2 meses. Pero José siempre estuvo cerca de Dios. La tercera razón para no morir en el proceso es por alejarme de Dios. Para no morir en el proceso tengo que entender que la llave de la victoria es estar cerca de Dios. Decir a quien está al lado, tenés que estar cerca de Dios. Ahora, para José no fue fácil. Dice la Biblia que cuando José vuelve a ver a sus hermanos, ¿sí?, después de que era el hombre más importante, dice que lloró a gritos, se encerró, primero le hizo una maldad a los hermanos, ¿sí?, vio que tenía un hermanito nuevo que no conocía, y fue un proceso muy doloroso. Cuando él fue fiel, fue bendecido, pero no fue fácil, él tenía una herida. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hasta con heridas debemos ser fieles. Pastor, pero vos no sabés lo que a mí me hicieron. Sí, sé que fue doloroso. Para José también, pero estuvo inexplicablemente cerca de Dios. Y la Biblia demuestra que José sanó al final de su vida cuando Dios lo bendijo. Pero él fue fiel aún herido, aún con dolor en su corazón. No es que iba a morir con ese dolor, Dios a su tiempo nos va a ir sanando y bendiciendo. ¿Sí? Pero a veces, quiero decir, no importa cómo estemos, debemos estar cerca de Dios. José es un gran ejemplo, que estar cerca de Dios, aun cuando es incomprensible, siempre te lleva a la victoria. Amén. Conclusión: no mueras en el proceso. Poné tu corazón en Dios y no en la prueba. No pierdas la esperanza. Cree con fe que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Sé entendido en los tiempos de Dios, que te revele lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y siempre mantenete cerca de Dios. Amén. Vamos a orar, pero no se me distraiga. Le quiero dedicar un tiempo a una alabanza que me gustó mucho, que ministró mucho, una alabanza especial que me gustó, y quiero que la escuchemos y oremos. Un momento más. Parte de la palabra. Cerrar los ojos, buscar al Señor. Meditar en la palabra un momento, lo que tocó tu corazón. Es el momento más hermoso y más especial. Estar cerca de Dios. Métete en su presencia.
nada me aleje de ti, que ningún problema, ninguna lucha me aleje de tu presencia, cerca tuyo todos los días de mi vida. Tú eres fiel, Señor, tú conoces mis necesidades, yo te las entrego, pongo mi mirada en ti, Señor. ¿Dónde alzaré mis ojos? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro socorro. Tú eres quien nos fortalece el día de angustia, quien nos saca del pozo de la desesperación, quien nos pone en roca firme. Llena tu iglesia, Dios, llénate de la presencia de Dios. Que nada te arrugue la palabra. Se ha entendido en los tiempos, en lo que Dios está haciendo en tu vida, en lo que Dios va a hacer. No pierdas la esperanza. Ferrate a la esperanza, a la fe, por la que los judíos recibieron las promesas. Ferrate al Señor cerca, cerca, cerca de su presencia. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Nada te puede separar. Ni la muerte, ni angustia, ni tribulación, ni cárcel. Nada te puede separar del amor de Cristo Jesús. Necesito más y más. Decirle más y más. Más que ayer, Señor. Adorar al Señor y decirle, te necesito más. Te necesito más. Ven, Espíritu. Ven y lléname, Señor, más. Más. Padre, en el nombre de Jesús, visita, 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 abraza, Señor, fortalece, sana. Recupera tu promesa, recupera tu fe, recupera tus fuerzas. Como le dijo a Elías, come y bebe porque largo camino es. Podamos fortalecernos. Isaías 55 dice, ¿por qué gastan sus fuerzas en lo que no sacia? ¿Por qué no me buscan a mí, fuente de agua? Su alma se alegrará con Dios. Padre, cerca tuyos, con fe y esperanza, recibiremos las promesas. Cruzaremos el desierto con gozo y alegría, perfeccionándonos todos los días de nuestra vida. Mis días por ti, Espíritu, mi alma te alaba.